buenos días para todos. En primer lugar, y antes de dar inicio, quiero agradecerles a todos por la puntualidad, es importante para nosotros. Quiero dar un saludo muy especial al señor presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, a los miembros del Gobierno Nacional, a los candidatos presidenciales que nos acompañaron en esta jornada, a los representantes del Congreso de la República, a mis colegas de los gremios, a los empresarios, a los productores, académicos, medios de comunicación y amigos del sector agropecuario. Hoy nos reunimos por una cita muy especial, el 41º Congreso Nacional Agropecuario, que se ha consolidado como un gran espacio de diálogo, reflexión, construcción colectiva para el sector agropecuario colombiano. Un congreso que nos invita a mirar hacia adelante, a pensar en el futuro, con ambición, sentido de país, y a reafirmar el papel protagónico del sector en el desarrollo nacional. Colombia vive hoy un momento decisivo. El agro siempre ha estado, seguirá estando del lado de la esperanza del país. Sin embargo, nos encontramos en un contexto que no podemos ignorar. El país enfrenta hoy una preocupante ola de inseguridad. De enero a octubre de este año se han presentado 1.112 casos de terrorismo, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. Las organizaciones terroristas ilegales han generado graves vulneraciones de los derechos humanos, afectando profundamente a las comunidades de nuestro sector agropecuario en múltiples regiones del país. Hay un fortalecimiento creciente de actores armados que ejercen control territorial ilegal, y lo hemos visto con dolor en los atentados terroristas que se han vivido en los últimos años en Antioquia, Cauca, norte de Santander, Chocó, sin contar el aumento de extorsiones y boleteos al que se ven sometidos los productores del sector agropecuario de todos los tamaños y eslabones de la producción. Desde enero de este año se han presentado más de 10.037 casos de extorsión, la segunda cifra más alta de los últimos 15 años. Y los casos de secuestro ascienden a más de 527 de este año, la cifra más alta desde el año 2007. Justamente ayer en la mañana, en la vía que comunica Pasto con Cali, un grupo guerrillero instaló un retén en el que detuvieron todos los camiones que transitaban por el corredor y bloquearon el paso. Tras un par de horas y luego de despojar a los conductores de sus pertenencias, finalmente permitieron la liberación de los transportadores, varios de los cuales de nuestro sector. La situación es aún más delicada cuando estamos a puertas de un año electoral. Ya vimos el terrible asesinato de un candidato presidencial, el doctor Miguel Uribe Turbay, un hecho que nos remite a los periodos más sombríos de nuestra historia. Las encuestas recientes son claras. La inseguridad volvió a ser el principal problema de Colombia. Nos estamos devolviendo al oscuro pasado en materia de paz, convivencia y tranquilidad. Y los expertos han señalado una y otra vez que las políticas de paz deben ir acompañadas de políticas de seguridad que permitan trabajar, producir y movilizarse por el territorio con garantías. Asimismo, se debe replantear la llamada paz total para que efectivamente se logre la paz en nuestro país. Por eso, como sector insistimos que el próximo gobierno debe recuperar la seguridad en los territorios. Se necesita presencia militar efectiva para proteger la vida y los derechos de 15 millones de productores del campo que representan alrededor del 30% de la población del país. Pero la seguridad no es el único desafío. El documento 43 Caminos para Cumplirle al Campo, que creamos desde la Sociedad de Agricultores de Colombia como hoja de ruta que reúne las propuestas articuladas en políticas públicas, planes de desarrollo, proyectos de ley y de decretos centradas en el periodo 2026 a 2030, es una muestra de ello. El objetivo de ese plan es cumplirle al campo, dotarlo de seguridad jurídica y física, inversión en bienes públicos, impulso a la producción sostenible, acceso a créditos y mercados y mayor equidad e inclusión, especialmente para las mujeres rurales. Un llamado que hacemos desde los 21 sectores representados en la SAC. No se trata simplemente de fortalecer la infraestructura o la conectividad. Se trata de dignificar la vida de quienes producen el alimento de más de 50 millones de colombianos.
El sector agropecuario no puede seguir esperando. Necesita reglas claras, inversión real, garantías para trabajar y un compromiso decisivo con la seguridad en los territorios. Sin esto, ningún sector productivo puede proyectarse con estabilidad, mucho menos avanzar en procesos de internacionalización y admisibilidad sanitaria como los que hoy se impulsan desde nuestro sector. El sector agropecuario colombiano requiere con urgencia una infraestructura que le permita competir con las más de 300.000 hectáreas de coca que siguen siendo más rentables para los grupos criminales que la producción legal para un campesino. En buena parte porque no hay vías para sacar los productos. De los 175.000 kilómetros de carreteras rurales, solo el 10% está en buen estado. Ese abismo entre lo urbano y lo rural debe cerrarse. Y para eso se necesita una verdadera política de infraestructura agropecuaria, complementada con el desarrollo de bienes públicos básicos. Si no hay infraestructura vial, no hay progreso. No hay oportunidades de generar una economía rural eficiente y productiva. Para que el sector agropecuario avance, necesitamos seguridad jurídica en la tierra, seguridad en los planes de ordenamiento territorial y una seguridad física que garantice la vida y el trabajo digno en las regiones. El suelo rural, el campo, el único lugar donde podemos producir alimentos, continuamente está amenazado por la ampliación de la frontera urbana, por viviendas y condominios campestres. Estamos perdiendo capital natural. Es urgente que quienes planifican el territorio entiendan que de ellos también depende la seguridad alimentaria de los colombianos. Debemos seguir trabajando juntos para que la producción de alimentos se consolide como una determinante de mayor jerarquía y que se articule con la actualización de los POTs, Plan de Ordenamiento Territorial, que hoy están en un 70% sin haber sido actualizados. Un empresario o agricultor en Colombia tiene la mayor incertidumbre sobre el uso de un bien público básico, como son las vías. De allí surge una paradoja. Reclamamos el Estado, inversión en vías terciarias y al mismo tiempo mayor certeza para su uso. El derecho a la protesta social no puede sobreponerse al derecho a la alimentación, a la vida, al trabajo y a la movilidad. Mientras el Estado logra garantizar los derechos mínimos de todos los colombianos para tener alimentos en sus mesas, se debe proteger la producción agropecuaria con la implementación de un seguro que cubra las pérdidas de inventario, activos y lucro cesante por ese terrible cáncer que padecemos de los bloqueos. Ya contamos con seguros para clima, lluvias, sequía, viento, por enfermedades y plagas. No obstante, pese a lo crítico de este aspecto, lo más perturbador para la actividad agropecuaria son hoy los bloqueos. Recordemos que en mayo del 2021 se presentaron 3.000 bloqueos a las carreteras del país en un solo mes, lo cual significó un aumento de los precios de la comida en un 5.2%. Entre 2023 y agosto de 2025, según Colpecar, ya van más de 1.300 bloqueos a las vías del país, lo cual ha vulnerado el derecho a la alimentación, el derecho a producir alimentos, el derecho al trabajo, desafortunadamente en algunos casos el derecho a la vida. Lo anterior exige implementar un seguro de interrupción de negocio por bloqueo, con prima cubierta por el Estado. Sin lugar a duda, de todos los renglones productivos en Colombia, el que tiene mayor riesgo es el sector agropecuario. Los empresarios y agricultores se encargan de los riesgos sanitarios y fitosanitarios. Pero ¿quién responde por los riesgos de la seguridad y la movilidad? Este punto ha generado que el costo del crédito para el renglón agropecuario sea el más alto respecto a otros sectores. Y cuando se logran tasas subsidiadas, la banca se abstiene de otorgar créditos alegando riesgos de seguridad. Y allí que se requiere una estrategia más rigurosa en garantías bancarias soportadas por el Estado, en zonas críticas de la actividad agropecuaria que hoy es casi todo el territorio nacional. Los predios, construcciones o las cosechas en la mayoría de los casos no son garantía. Una hipoteca sobre la tierra no es atractiva para la banca, por los riesgos de seguridad o incluso de invasión en algunas partes del país. Asimismo, debemos pensar en un régimen tributario que nos haga más competitivos y que incentive la inversión formal, que no castigue al productor y que reconozca las particularidades del sector agropecuario. Hoy seguimos enfrentando una alta tasa de informalidad que limita el acceso al crédito, a la tecnología, al bienestar social. Reducir esta informalidad debe ser una prioridad nacional.
Carece de sentido que el renglón agropecuario, que enfrenta las mayores dificultades y recibe en menor proporción los beneficios de los tributos, tenga la misma tasa de renta que las empresas situadas en áreas urbanas o con condiciones de seguridad mínima. Esto implica que la tasa de contribución efectiva por el alto costo implícito que asumimos por la inseguridad y la carencia de bienes públicos recae justamente sobre el sector agropecuario. Urge pensar en un impuesto de renta diferencial para las actividades de nuestro sector, dado su menor retorno de bienes públicos. Según los registros de la DIAN, la tasa de tributación efectiva ampliada, teniendo en cuenta el saldo a pagar por impuestos y los costos y gastos deducibles de nuestro sector agropecuario formal, es el que más tributa hasta 10 puntos más por encima de renglones como el financiero, 9 puntos por encima de la construcción o 8 puntos por encima del renglón manufacturero. Algo que definitivamente se debe corregir a favor del sector más expuesto a la problemática, a la inseguridad, lo que denuncias vías y déficit en bienes públicos. Con los procesos de urbanización y por la problemática de seguridad, el sector agropecuario se está quedando sin mano de obra. Antes se pensaba que la prioridad era la calificación de la mano de obra. Hoy el problema principal es la disponibilidad. La última reforma laboral está generando que sea más atractiva la monetización que la contratación de aprendices, por ejemplo. Esto exige revisar y corregir la política pública para generar un beneficio real hacia el sector agropecuario. Cada año el sector agropecuario industrial formal contrata más de 50.000 aprendices. Cuando un consumidor dispone de su mesa de verduras, frutas, carnes, huevos o leche, se debe garantizar la máxima calidad, tanto en inocuidad como en sostenibilidad ambiental. Las autoridades públicas son diligentes en auditar el cumplimiento normativo en las empresas formales, pero nos olvidamos del verdadero problema que tiene Colombia, el abismo con la informalidad. Necesitamos que las normas sean pensadas para la realidad del sector rural colombiano, no para las ciudades. Esto exige el desarrollo de una política de formalización competitiva para pequeños y medianos productores con procesos más simples y operativos. Para proyectar la competitividad del sector agropecuario colombiano, no podemos pensar en un país formal y en otro informal. La formalidad debe convertirse en una estrategia de política pública para la competitividad, desde lo tributario, laboral, sanitario, ambiental, entre otros aspectos. El desarrollo normativo actual induce a que la formalidad genere extracostos en la estructura de producción, por ello se requiere una política virtuosa en esa materia. A pesar de todas las adversidades, este sector, el sector agropecuario, es un jalonador de la economía. Es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Las exportaciones agropecuarias hoy superan los 11.400 millones de dólares, con un crecimiento del 23.6% frente al año pasado. Por eso desde la SAC, sus 21 sectores que representa, reiteramos un mensaje claro. Debemos unirnos para profundizar las exportaciones y buscar nuevos mercados. La apertura y diversificación de mercados debe ser una política de Estado, acompañada por instituciones fuertes del sector agropecuario que nos ayuden a jalonar la apertura de nuevos horizontes, con visión técnica y continuidad. Necesitamos que las entidades sanitarias sean técnicas, independientes, con recursos para preservar el estatus sanitario, tanto vegetal como animal del país. Y hoy podemos mostrar casos de éxito como el sector avícola, que tengo el honor de representar, con avances en la admisibilidad sanitaria y el crecimiento del consumo per cápita de pollo y huevo, es porque detrás de la avicultura colombiana ha existido una construcción institucional seria y sostenida, gracias a los fondos parafiscales. Y quiero destacarlo con toda la claridad. En los últimos 30 años, el desarrollo del sector agropecuario no sería posible sin la parafiscalidad y su adecuada administración. Los recursos se han traducido en investigación, avances sanitarios, transferencia de tecnología, sanidad, estudios económicos, sostenibilidad, capacitación y apoyo a los productores del sector agropecuario colombiano. Colombia es un referente en la región y en el mundo por sus fondos parafiscales. Tenemos acá en la casa de la SAC muchos casos de éxito, como lo son la palma, el arroz, el cacao, la papa, el café, la panela, el cerdo y la agricultura.
Ese patrimonio que se ha construido desde hace más de 50 años debe ser protegido, respaldado por todos nosotros, para poder seguir siendo uno de los principales motores del crecimiento del país. Asimismo, debemos subrayar un mensaje crucial. Colombia tiene un gran potencial agropecuario, con más de 20 millones de hectáreas aptas para actividades agrícolas, forestales y pesqueras. Pero ese potencial solo será realidad si construimos políticas públicas coordinadas, medibles y sostenibles. El reto es fuerte. Se requiere que el gobierno nacional, los gobiernos locales y Congreso articulen estas propuestas, así como una institucionalidad fortalecida y capacidad técnica para implementarlas. Sin un compromiso coordinado, las brechas del campo seguirán limitando nuestro potencial. Desde el sector agropecuario reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano para cumplirle al campo, para que Colombia avance hacia un futuro en el que producir alimentos sea una actividad segura, competitiva, rentable y decisiva para la seguridad alimentaria del país. Colombia tiene todo para ser una potencia agroexportadora: talento, clima, recursos, ubicación geográfica, ubicación estratégica y una comunidad productora que no se rinde. Debemos empresarizar el campo colombiano, convertirlo en un foco atractivo para la inversión con la participación de pequeños, medianos y grandes productores, aprovechando las ventajas competitivas de todos sus actores: campesinos con experiencia en el cuidado de la tierra y los animales, empresarios dispuestos a invertir en tecnología y conocimiento, quienes conocen los mercados, quienes dominan la logística. La seguridad alimentaria nace de desarrollar una plataforma competitiva para la exportación de alimentos. Debemos atraer capital para la inversión en nuestro sector agropecuario. Desde el sector agropecuario le seguiremos creyendo a Colombia y continuaremos trabajando a pesar de las adversidades, pero siempre debemos recordar: sin seguridad no hay producción de alimentos y sin campo no hay ciudad. Gracias.